En primer lugar quisiera hacer la presentación. Para nosotros es un gran honor que se encuentren en esta universidad otra vez con nosotros la doctora Claudia Rodán Santizo. La doctora obtuvo el doctorado en análisis de políticas públicas por la Universidad de Brigham en Reino Unido. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y al Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha sido evaluadora externa de diversos programas de apoyo para la educación básica. Ha impartido conferencias y talleres en reuniones nacionales y regionales. Demos un caluroso aplauso a la doctora Claudia. De igual manera, me es grato también presentar al doctor Miguel Ángel Bertis. Él es maestro en Administración y Políticas Públicas, licenciado en Economía y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También demos un caluroso aplauso. También se encuentra con nosotros el maestro Marco Antonio Aquino Zúñiga. Él es maestro en Administración y Políticas Públicas del CIDE y estudios de doctorado en Organizaciones Nacionales en la Universidad Autónoma de Iztapalapa. Actualmente es candidato a doctor, y su servidor, el profesor Juan Carlos Pérez. La dinámica de la presentación del libro, que se titula Gobernanza y Cambio Institucional de la Educación Pública Básica en México. La doctora va a tener 20 minutos de exposición de su libro. Va a continuar el doctor Miguel Ángel Bertis, tendrá 15 minutos de exposición. Continuará el maestro Aquino, también con 15 minutos, y su servidor hará una serie de reflexiones en torno al libro y posteriormente daremos inicio a las preguntas y respuestas del público. Sin más preámbulos, le dejo la palabra a la doctora. ¿Se oye bien? Pues es un placer estar aquí con ustedes nuevamente en esta serie de eventos que forman parte de un seminario permanente que discute políticas públicas en educación y que está organizado por el área académica de Política Educativa, Procesos Institucionales y Gestión de aquí de la UPN Ajusco y el Cuerpo Académico de Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, que es en donde yo trabajo como profesora investigadora. En el mes de febrero, a inicios de febrero, estuve aquí también, me dio mucho gusto presentar en aquella ocasión una guía para la toma de decisiones, en los procesos de toma de decisiones de las escuelas, y esa guía está muy relacionada con el libro. Digamos que la guía es la parte práctica que podrían utilizar en las escuelas para su gestión, y el libro es la parte teórica de donde derivan algunas de las ideas que están después traducidas en consejos prácticos o en los cómo hacer las cosas en la guía. Bueno, este libro sobre gobernanza y cambio institucional está reuniendo artículos, capítulos, incluso hasta ponencias que desarrollé desde 2008 a 2011 en un proyecto que se llamó El Capital Social y la Innovación en la Gestión Educativa, en Educación Básica, que tuvo apoyo de CONACYT. Así que uno de los productos de ese proyecto es este libro que ahora tienen en sus manos. El propósito del libro pues es destacar diversos aspectos relevantes que están en el centro del proceso educativo y sobre los cuales se está perfilando ya el futuro de las políticas públicas para educación. No busco dar conclusiones acabadas, sino establecer los puntos sobre los cuales se debe continuar investigando, sobre todo para brindar elementos a quienes diseñan políticas públicas. Está dividido en 4 secciones. Una donde explico la metodología que utilicé, la segunda, que es el ámbito de definición, si podemos pasar a la siguiente, por favor, que es el ámbito de definición de la política pública.
La otra le llamo el ámbito de las instituciones y espacios de negociación entre los actores. Y la última, o cuarta parte del libro, que es el ámbito de operación cotidiana de los actores en el sector educativo. Bueno, primero me gustaría hablarles de la metodología utilizada en este libro. La metodología se compone o va relacionada con la estructura del libro, las primeras, digamos, partes de 3 grandes partes del libro, incluso hasta la de buenas prácticas, que es la última. Es una propuesta que comprende 3 niveles: el ámbito macro, o bien la gobernanza y la política educativa; el meso, que hace énfasis en la gestión centrada en la escuela; y el micro, que son las buenas prácticas en la educación. Los 3 niveles se separan solo con propósitos analíticos para analizarlos un poco a detalle, pero no significa que existan separados de los otros o que nos debamos quedar con la idea de que pueden entenderse por sí solos sin entender los otros ámbitos. Es decir, un análisis dinámico de la política pública educativa debe considerar la integración entre los 3 ámbitos. Básicamente utilicé el esquema de análisis que propone el autor Jan Koyman en su libro Governing as Governance de la siguiente manera. En el ámbito micro se van a analizar decisiones operativas del día a día y la conducta de los actores. Si ustedes ven el índice del libro, ahí es donde estamos en las buenas prácticas identificadas y seleccionadas. En este ámbito, los criterios de evaluación son la eficiencia y la eficacia en las decisiones operativas del día a día, en un ambiente que está dado por los otros ámbitos. Es decir, el ámbito meso nos va a definir las reglas formales e informales que se despliegan cuando los actores interactúan para negociar y llegar a acuerdos, y también los criterios de eficiencia y equidad que define la política pública vigente desde el ámbito macro. Es decir, hay distinto tipo de decisiones, unas estratégicas y otras operativas, en todos los ámbitos. Pero lo que quiero destacar es que las decisiones del día a día y las decisiones estratégicas en el ámbito de las escuelas están influidas por los valores y los principios que se establecieron de antemano en un ámbito mayor que define la política pública hacia las escuelas. En este ámbito meso, entonces, si seguimos, aquí estamos bien. Se analizan las reglas, las instituciones como reglas formales e informales que van a determinar acciones y decisiones. ¿Qué reglas? Pues todas las que rigen a las escuelas, para los programas, para la gestión, etc. También hablo en ese capítulo de los criterios para evaluar las instituciones y de cómo se está dando preponderancia a la eficacia para coordinar las acciones de los actores y para resolver desacuerdos. Para el ámbito meso, como les decía, esas reglas son una condición dada, es decir, cuando nos sentamos a la mesa a negociar en las escuelas, cualquiera que sea el tema que se esté negociando, hay un marco de valores y principios dominantes que están definidos por el ámbito macro. En ese ámbito macro, cuando hablamos de principios y valores, Koyman le llama la metagobernanza, y el principal criterio para saber si el ámbito macro está bien definido es si está obteniendo la legitimidad necesaria para el Estado. Como se mencionó antes, establecer los 3 ámbitos tiene solo un propósito analítico, porque podemos ubicar distintas unidades de análisis para concentrarnos en el análisis en los 3 niveles. Cuando están leyendo el capítulo primero, la unidad de análisis está en ese ámbito macro. Cuando pasan al siguiente capítulo, la unidad de análisis es la negociación, la interacción es la gobernanza, y así sucesivamente. Cuando pasan al siguiente capítulo, el ámbito de análisis es el micro. También utilizo el marco del proceso de las políticas públicas. En la literatura, pues ya saben ustedes que no es un proceso lineal, es un proceso cíclico, donde el diseño de una política se va a ejecutar, se va a implementar, y lo ideal es que se reformule que se evalúe para reformular las políticas. Bueno, en cada etapa los actores van a interpretar y adaptar las políticas públicas de acuerdo con sus intereses y objetivos. Por eso es crítico considerar en el diseño de una política, en este caso la educativa, los intereses y los incentivos necesarios
para que los implementadores, quienes están en los estados y en las escuelas, por ejemplo, actúen conforme a los objetivos de los diseñadores, que en este caso están en el ámbito federal. Aquí nada más, en la siguiente slide, les recuerdo desde el punto de vista de la teoría los enfoques de definir las políticas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, o bien hacer una combinación de ambos. Hay que considerar esa compatibilidad de objetivos para que las políticas logren los resultados esperados. Es decir, a partir de problemas e intereses concretos de quienes las van a ejecutar, se debe definir la política pública. Debe haber una combinación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Un modelo de política define, como lo dice Lane, las formas de operar, de interactuar, de evaluar. Por ejemplo, en el modelo jerárquico de arriba hacia abajo se va a privilegiar el control, va a haber poca autonomía en las instancias de implementación, mientras que si vemos el modelo de abajo hacia arriba, está fundado en la colaboración, la confianza y la reciprocidad entre quienes implementan y en obtener información de esos ámbitos para reformular la política pública. Estos son los dos extremos. Lo ideal es hacer una combinación de los dos tipos de ámbitos para tener una política que responda a los intereses de quienes van a implementar. Después el libro pasa al capítulo de gobernanza y política educativa, que es el capítulo segundo, y regresamos ahí al ámbito macro. Aquí deseo mencionar 3 aspectos de política pública que están en el libro y que ahorita están teniendo actualidad con la reforma educativa de 2013, ¿no? La que está en proceso. ¿Por qué? Porque incluye la autonomía de gestión de las escuelas. Se está hablando mucho de autonomía de gestión y tenemos que pensar qué se quiere decir con eso. Habrá muchos que por autonomía entienden que se le deje a la escuela sola para que tome decisiones, pero en realidad para que una escuela ejerza esa autonomía necesita mucha ayuda, necesita una red de apoyo. Entonces debemos siempre analizar cómo se están entendiendo los conceptos. Y los 3 aspectos también que menciona la reforma y que están comentados en el libro son la gestión centrada en la escuela, los principios que deben orientar la política educativa y cómo se debe organizar el sector educativo. En cuanto a la gestión centrada en la escuela, bueno, sabemos que es una propuesta que tiene como base obtener la mayor eficiencia, pensando que los actores que están más cerca de los problemas son los que pueden tomar las mejores decisiones. En diversos países se realizan modificaciones a las políticas con base en ese principio de que se tomen las mejores decisiones. No hay un solo modelo, de hecho tampoco hay evidencia de que esas reformas conduzcan todas a mejoras en el aprovechamiento escolar, depende de muchas condiciones. En cuanto a los principios de política pública, se mencionan el de equidad y eficiencia, que parecen en el discurso estar en un mismo orden de importancia, pero también hay que revisar continuamente su significado, sobre todo en sectores como el educativo. En políticas públicas y en general en el diseño, cuando uno oye el principio de equidad, uno piensa que la intención es asignar recursos a quien más lo necesita porque tiene menos. Y el principio de eficiencia pues es usar los recursos de la mejor manera. Una mayor eficiencia tal vez en algunas escuelas se obtiene porque hay más disponibilidad de recursos, tienen una red de apoyo, por ejemplo. En ese caso, lograr eficiencia va en contra de lograr equidad en el sistema, porque las escuelas que están más aisladas, con menos colaboración externa, difícilmente van a poder lograr esa eficiencia con las mismas políticas públicas que otras escuelas sí lo están logrando. Es decir, depende de la condición en que estemos, cómo podemos aprovechar la misma política pública. Una mayor eficiencia entonces iría en contra de una mayor equidad. En la educación, la equidad, en mi opinión, debe ser primero, es decir, se debe subordinar a la eficiencia. Esto no significa que no se deba poner atención a la manera en que se usan los recursos, pero siempre el criterio de la equidad va a hacer que, o es el único que podría hacer que las brechas entre las escuelas con más ventajas y con menos en términos de personal, de recursos de capacitación, de materiales, de infraestructura, la equidad va a ser el único principio que permita diseñar políticas que cierren esa brecha entre esos distintos tipos de escuelas.
En cuanto a la organización del sector educativo, bueno, en el libro se menciona que hasta el momento es jerárquico, proviene de una tradición centralista, que para cambiar esa organización se piensa en dar la autonomía de gestión a las escuelas, pero esa propuesta no se ha acompañado del fortalecimiento de estructuras intermedias que canalizan recursos a las escuelas, que pueden ser jefaturas de sector, supervisiones, ATPs, todo el apoyo que hay en la estructura intermedia del sector que podría estar colaborando con la escuela de una manera más cercana y centrado en lo pedagógico. Es necesario entonces pensar cómo reorganizar este sistema educativo, pensando en problemas de coordinación y acompañamiento a las escuelas y en la comunicación dentro de las escuelas y entre escuelas. Es necesario entonces considerar cómo crear estructuras horizontales que influyan en la política de abajo hacia arriba. Y aquí es donde se vincula la guía con el libro, en este esfuerzo de coordinar y comunicar dentro de la escuela para que cuando logre hacerlo empiece a comunicarse hacia afuera, entre escuelas y con otros actores del entorno. Después, en una tercera parte, hablo de la gestión centrada en la escuela, digamos que son los grandes temas que identifiqué, y en esas políticas públicas orientadas hacia las escuelas, pues se pretende dar mayores espacios de decisión. Sabemos que para tomar decisiones se requiere información que permita hacerlo, información que además sea interpretada de una manera homogénea por quienes van a tomar decisiones. No basta con dar montones y montones de datos y resultados, enlaces, etcétera, si no se han digerido dentro de las escuelas qué implica esos resultados para poder tomar decisiones. Bueno, un primer programa que abrió pequeños espacios para la decisión fue el programa Escuelas de Calidad. Sin embargo, nos enseña este programa, después de varios años de implementación, desde el 2001, que no es fácil concretar la coordinación entre actores. O, dicho de otra manera, nos enseña que es más fácil que se pongan de acuerdo para cuestiones de infraestructura, de recreación, etcétera, pero que es más difícil tener la capacitación adecuada para ponerse de acuerdo en avanzar en términos de procesos de enseñanza-aprendizaje. Para que un padre de familia, por ejemplo, pueda colaborar con el maestro tiene que estar capacitado para dar instrucciones claras a los padres de familia, independientemente de la situación en que se encuentra. O dicho de otra manera, el maestro tiene que saber cómo interactuar con todo tipo de poblaciones de padres de familia, desde los que no hablan español hasta los que tienen algunos años de escolaridad o bien quienes ya tienen una profesión. Ahí recae ese liderazgo en el profesor para poder concretar esa colaboración. En ese mismo capítulo hablo de la evaluación del desempeño escolar. Es el segundo aspecto de los cambios introducidos en el sector y que se está también pues debatiendo ahora en la reforma. Y el uso del examen de enlace, que puede ser un instrumento de diagnóstico homogéneo para introducir mejoras en la enseñanza, pero que desafortunadamente también se utiliza como arma política. Es decir, hay que considerar cómo utilizar los instrumentos y si estos instrumentos son los más adecuados o cuáles otros podrían acompañarlos. ¿Por qué? Porque un aspecto que no mide enlace es, por ejemplo, la práctica en el salón de clase, y se tiene que encontrar la manera de monitorearla y de mejorarla. En otros países, por ejemplo, hay inspectores que realizan esta evaluación y estas recomendaciones y que son parte de esa estructura intermedia a la que me refería. Es decir, el supervisor, el ATP, el jefe de sector no tienen solo actividades administrativas, sino también pedagógicas. De tal manera que el centro de la reforma debería ser, aunque aún no lo es, cómo mejorar las prácticas en salón de clase o bien introducir innovaciones en los métodos de enseñanza. Finalmente pasamos al capítulo último, que habla de buenas prácticas en educación, y ahí regreso al ámbito micro de Koyman. Consideré relevante esas experiencias que presento en esos estudios porque son ejemplos de cómo se pueden resolver problemas concretos en las escuelas. Estas experiencias permiten asomarnos a procesos desarrollados por los propios actores que tienen el problema, buscando colaboración de fuera de la escuela para implementar una innovación en el quehacer educativo.
Muchas veces se critican los estudios de caso porque se dice, bueno, lo que funciona en esa escuela no lo puedo trasplantar a otra, pero lo valioso de los estudios de caso es que nos permiten entender procesos, cómo desarrollaron esos actores los procesos y bajo qué condiciones, para ver si otras escuelas en condiciones similares pueden iniciar transformaciones en el mismo sentido. En ese sentido, me interesó mucho el proceso, cómo se desarrolló la experiencia de un proyecto de educación indígena del pueblo Wixárika en Nayarit, el proyecto educativo también para capacitar colectivos docentes en el estado de Querétaro, organizado por los propios docentes junto a un centro de maestros, porque era un punto de reunión importante. Y el otro caso que les pongo ahí, que es el de la estrategia para desplegar procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan abatir el rezago educativo y la deserción escolar con este programa de aprendizaje, de aceleración del aprendizaje o aprendizaje acelerado en Colombia. Todos tienen su historia de cómo llegan a cada lugar, los modelos que se implementan. Todos tienen adaptaciones de implementación muy interesantes. Y a mí me llama la atención cómo son proyectos surgidos de abajo hacia arriba, que poco a poco las autoridades educativas, algunos los han adaptado y mejorado, y otros no los han incorporado y solo han colaborado marginalmente. Por ejemplo, en el caso de la educación wixárika, ya la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Básica en Jalisco, ya otorgó unas medias plazas para los profesores ahí, pero si ustedes lo leen con cuidado van a ver que esa es la parte más sencilla de toda la experiencia. La parte más difícil fue capacitar gente de la comunidad para que fueran maestros interculturales bilingües, y lo lograron con una extensa red de apoyo. Estas experiencias relatadas con cierto detalle en el libro, porque son mucho más ricas, muestran las posibilidades de introducir innovaciones a partir de dos factores básicamente: la libertad de acción que tuvieron esas comunidades escolares. ¿Por qué? Porque algún supervisor las apoyó, porque algún jefe de sector les buscó tiempo para hablar sobre estos asuntos, porque alguien les trajo de la estructura información importante a tiempo y pudieron tener información para tomar decisiones. Y el otro aspecto importante es que pudieron dirigir el esfuerzo, todos los ejemplos, a resolver problemas de enseñanza-aprendizaje en contextos todos adversos, en contextos de pobreza. Y aquí les quise presentar esta red de política del proyecto Wixárika, que la pueden apreciar también en el libro, de cómo la comunidad, siendo el centro de esta iniciativa para crear primero una primaria intercultural bilingüe, luego una secundaria intercultural bilingüe y luego una preparatoria intercultural bilingüe con oficios, ha tenido éxito. Y el problema de esta comunidad era que los muchachos al terminar la primaria tenían que emigrar para buscar dónde cursar la secundaria, pero ya no en su lengua, y además algunos ya no regresaban. Entonces la preparatoria, cuando se hace el diseño, se analiza qué tipo de oficios son útiles en la comunidad, y ahora los muchachos obtienen ingreso quedándose en la propia comunidad y ya no tienen que emigrar a ningún lado para terminar la educación básica y hasta la prepa con oficio. Entonces, en esta red de actores lo que hay que apreciar es que algunos pues dieron asesoría jurídica, otros como el ITESO ayudaron a hacer las gramáticas bilingües para la enseñanza, las autoridades educativas que ayudaron con algunos trámites, fundaciones extranjeras, fundaciones alemanas que fueron las que prepararon a los adultos de la comunidad, jóvenes, para ser maestros. Y bueno, finalmente el modelo educativo intercultural que logra cuajar en este centro Tatutsi, que es la secundaria, y el bachillerato intercultural. Como conclusión, les diría que este libro presenta temas que ahora están en el centro del proceso educativo y que todavía no tienen una definición aceptada, digamos que están en proceso de ser definidos por nuestras políticas públicas y nuestras leyes. El propósito del libro entonces es mantener vivo el debate, señalar que aún falta por definir varios aspectos de la política educativa en los distintos ámbitos que mencioné, el macro, el meso y el micro.
Y también subraya que las escuelas deben estar iniciando ya, las que tengan las condiciones para hacerlo, procesos de aprendizaje organizacional, es decir, aprender de los errores, tener puntos de ámbitos para la discusión, la negociación, el análisis, conocer diagnósticos detallados y claros, que toda la comunidad tenga acceso a ellos. Y para esto pues hay que fortalecer capacidades de liderazgo, no solo adentro de las escuelas, sino en las instancias intermedias que canalizan recursos a las escuelas. Básicamente ese es el mensaje del libro, que debe haber una transformación en todos los ámbitos de la política educativa, pero que esa transformación no se va a dar como una receta de arriba hacia abajo, sino que necesita retomar todas estas cosas que ya existen, sería lo ideal, antes de plasmarlo en una reforma educativa integral o antes de, por ejemplo, rediseñar o crear nuevos programas que llegan a las escuelas. Por último, ya para concluir, les anoté mis datos, la página del cuerpo académico donde trabajo, y les recomiendo un panel que se realizó sobre el papel del maestro en un encuentro reciente, el 1 de febrero, el Encuentro Internacional de Educación 2012-2013, donde les pongo ahí la dirección, en donde pueden oír a personas como la maestra Silvia Esmelques o el escritor Pablo Boullosa y a una servidora hablar de cuál debe ser el papel del maestro en la educación básica, y abarcamos distintos ámbitos también. Obviamente yo abarqué el ámbito de la gestión escolar y Pablo, por ejemplo, abarca dimensiones espirituales, emocionales y científicas del papel del docente. Está muy interesante, yo les recomiendo que lo vean con calma, porque les va a dejar un mensaje muy claro de la importancia del docente en la educación. Y también quiero aprovechar para decirles que les traje un libro de regalo, hoy que es Día Internacional de las Lenguas Indígenas, donde vienen varios relatos de alumnos que recuerdan a sus maestros y la influencia que tuvieron en ellos, y hay varios que se refieren a la educación intercultural. Los maestros o los relatos que están ahí incluyeron algunos maestros en ellos de manera positiva en sus alumnos y otros de manera negativa. Hay uno, por ejemplo, que se llama La maestra nos impulsaba a seguir hablando el totonac, y hay otro, por ejemplo, donde dice la maestra no quería que habláramos nuestra lengua, y cómo eso marcó la vida de esas personas después. Entonces, pues es un placer estar aquí y cedo la palabra a mis colegas. Muchas gracias. Le vamos a ceder la palabra al doctor Miguel Ángel Bertis para que haga unos comentarios del libro. Y bueno, sin más preámbulos, le dejo la palabra al doctor. Gracias. Bueno, antes que nada quisiera mencionar que esta presentación forma parte de las actividades de un seminario que conjuntamente organizamos el cuerpo académico, que se llama Gestión Pública y Desarrollo Social de la UAM Coajimalpa, con el cuerpo académico Políticas Públicas y Educación de la UPN. Y bueno, asimismo recordarles que en este día el libro que hoy estamos discutiendo se está vendiendo a un precio de 100 pesos, y que, bueno, la librería Gandhi, que es un lugar que tomé de referencia, está costando 351, entonces creo que es una muy buena oportunidad que nos da la misma autora a través de sus gestiones, lograr un precio así de accesible, ¿no? Bueno, entonces me introduciré el comentario planteando que el tema que está abordando o que nos presenta en este estudio, o el resultado de su estudio en este libro, Claudia Santizo, es un tema relevante, pero que además lo presenta en un momento muy pertinente. Porque si bien es relevante por varias razones, el tema de la gobernanza es un tema que, si bien ya tiene alrededor de una década de estarse discutiendo, es muy reciente que las prescripciones conceptuales y teóricas de estos debates estén afectando al diseño o a la toma de decisiones en políticas públicas, particularmente en políticas educativas. Igualmente, un tema muy importante que ella recupera es el de la gestión basada en la escuela o en el lugar,
que, bueno, comparto con ella que la traducción no es muy afortunada. Ella prefiere, hace una nota al pie en un momento donde dice: yo preferiría que se llamara Administración Centrada en la Escuela, que tampoco compartiría, lo digo, ¿no? Es decir, creo que la traducción más precisa sería Gerencia Basada en la Escuela, aunque comparto que la palabra gerencia es de poco uso en nuestro país y en general en América Latina para las escuelas del sistema de educación pública, y probablemente esa es la razón por la que terminamos llamándole gestión, pero que también es impropio, es igualmente impropio llamarle gerencia, llamarle gestión, perdón. Entonces, bueno, pero para no entrar en ese debate, porque ya me estaría centrando en otro tema, regreso y recupero que la investigación o el estudio me parece muy pertinente porque, como ella lo menciona, el cambio institucional hacia este nuevo paradigma de la gobernanza y de la participación social y de la gestión basada en la escuela, como la llamamos, es lento. Concuerdo con Claudia en ese sentido. Es más, yo, parafraseando a Douglas North, diría, como lo dice Douglas North, que es abrumadoramente incremental. Y lo es porque ella misma también nos lo señala en su capítulo introductorio. La razón es que hay tensiones, es decir, hay una tensión institucional, es decir, de las reglas del juego y de los roles y de las funciones que asumen los actores en la política educativa, entre el modelo tradicional centralista de gobernanza, o bueno, de la forma de gobernar el sistema educativo, con las nuevas formas o las nuevas prescripciones que ya van encontrando una cabida, una serie de acciones y decisiones a través de la política educativa, como con base al recorrido que Claudia nos presenta en su libro, en términos de, bueno, ella recorre desde el acuerdo de 1992, donde se descentraliza la educación básica y va presentando cómo las políticas educativas van tomando elementos de estos conceptos, pero muy lentamente, ¿no? Por eso es que es pertinente, porque este estudio nos los presenta con la intención de abrir una discusión permanente en un momento donde estas transformaciones están sucediendo en los hechos, ¿no? Entonces, más que relevante el análisis y la llamada a los especialistas, a los investigadores y a los profesionales de la educación para introducirse en estos temas y empezar a estudiarlos con más seguimiento, con un seguimiento mucho más puntual. Ella inicia su estudio dando un panorama de los antecedentes de la actual gestión escolar, que inicia, como lo mencioné, desde la descentralización educativa de 1992, haciendo énfasis en los cambios y diferentes funciones, intereses e incentivos que han ido transformándose en los diferentes actores de la educación, caracterizando a través de las subsecuentes reformas y políticas educativas las características que va tomando el nuevo marco institucional hacia un modelo de gobernanza o orientado hacia la teoría del modelo de gobernanza de la educación pública mexicana. Aquí cabe señalar que también es innovador la forma de aproximarse, y esto es por el enfoque conceptual, porque si bien la forma tradicional de hacer el análisis tradicional en la teoría clásica de la ciencia política es entender el arreglo político a través del conflicto, que sin duda existe, y el modelo que ella nos presenta, o la forma conceptual de aproximación, es a través del acuerdo, que no niega el conflicto, pero así como el conflicto, el análisis del conflicto no niega la posibilidad de acuerdo, pues tampoco el acuerdo niega el conflicto que está detrás en los actores y en sus intereses, ¿no? Pero es una buena aproximación porque es una forma diferente, al menos, y que es lo que nos proponen los nuevos estos paradigmas que están siendo cada vez más expandidos o más manejados en los discursos académicos. Bueno, siguiendo su estrategia de presentación, la autora también presenta un análisis de los principales problemas de las escuelas públicas mexicanas que deben ser atendidos para mejorar los resultados, particularmente en un modelo de gobernanza de gobernanza en red y de la gestión basada en la escuela, y particularmente relevante su reflexión en torno a lo que nos mencionaba en la presentación sobre lo que sería la eficiencia de la escuela en contraposición al concepto de eficiencia económica. Que bueno, ella ya nos explicó algunas cosas, pero me parece que es importante porque, si bien la discusión o
inapropiada aplicación directa en el análisis de políticas educativas del concepto de eficiencia económica a la escuela puede generar problemas, tampoco es factible, tampoco sería una salida adecuada abandonar la idea de la eficiencia en la educación en aras de que en la educación los resultados no pueden ser medidos en sentido económico, en sentido pecuniario, pero sí los actores pueden experimentar o podemos ver, medir o conocer los beneficios que los actores están recibiendo en contraposición a los esfuerzos gubernamentales y de redes que los actores y los costos que están asumiendo, no solamente económicos, los costos que los diferentes actores en redes están invirtiendo para obtener algún resultado o algún beneficio que debe ser medible en algún grupo de personas que son los beneficiarios. Es indudable la aportación al debate sobre la gobernanza en México, que nos aporta una aproximación desde los consejos de participación social y el análisis de los principales programas de educación básica en México, con un conjunto de evidencias sobre las formas en que las escuelas operan la gobernanza en red, de sus intereses con las formas verticales de gobernabilidad tradicionales que generan tensiones, las actuales tensiones y que marcan los rumbos de la actual transformación y que se convierte en una valiosa fotografía del tránsito entre las formas tradicionales de gobernar el sistema de educación básica hacia la introducción de las nuevas formas basadas en la participación social desde una visión de redes de políticas. El libro es valioso además para todos aquellos que están interesados en iniciarse en el estudio de la gobernanza, las políticas públicas desde el enfoque específico de redes de políticas, del School Based Management o la gestión basada en la escuela, que aunque comparto con la autora, bueno, esto ya lo había comentado, la diferencia entre el concepto de gerencia, gestión, administración, etcétera, es relevante porque la autora nos ofrece en pocas páginas un compendio teórico conceptual que llevaría varios volúmenes de literatura a su revisión, su adecuada comprensión, cosa que particularmente los estudiantes agradecen, pero no solamente ellos, pues al presentar a los principales autores de sus campos de estudios, allana bastante el camino a recorrer para el que se desea iniciarse en la especialización de estos temas. Finalmente, el compendio que nos ofrece el libro sobre buenas prácticas es también una valiosa aportación para los interesados en el análisis no solamente de los temas que hace énfasis la doctora, sino en temas particularmente sobre políticas comparadas y, bueno, simplemente en el reconocimiento de prácticas en contextos particulares diferentes que generan buenos resultados. Creo que finalmente es algo que en la mayoría de los textos que tratan de abordar un estudio conceptual basado en un marco teórico metodológico específico, siempre nos quedamos con esas ganas de conocer mucho más del referente empírico, ¿no? Y bueno, aquí Claudia nos presenta una serie de experiencias que nos permite acercarnos un poco más a lo que está sucediendo en la realidad y con eso darnos también una nutrida sacudida intelectual, ¿no? Que siempre se antoja al estar conociendo, porque no solamente en los temas que ella presenta, cuando uno repasa o conoce de una experiencia empírica concreta como la colección de casos que nos presenta, uno siempre está sacudiendo mentalmente no solamente los temas que ella aborda, sino los propios que uno conoce y otros nuevos que van ocurriéndose en el recorrido, ¿no? Entonces siempre se agradece también esta motivación al intelecto que nos presenta en su última parte del libro. Entonces, bueno, simplemente recordarles que también dado que el auditorio mayormente son estudiantes de nuestra licenciatura de Administración Educativa, aunque tenemos profesores, tenemos algunos egresados que nos están visitando, estudiantes del posgrado también, creo que vale la pena decir que como administradores educativos o cualquier profesional de la educación que tenga que ver con el eje de política educativa, pues debe ser un referente básico, ¿no? Un referente básico porque justamente en el momento histórico que estamos viviendo, el análisis que nos presenta, como lo dije al principio, es más que pertinente y es un buen momento y una buena forma de reflexionar y de ir entendiendo
cómo van transitando las políticas educativas desde hace algunos años y actualmente lo siguen haciendo, y cómo estos marcos conceptuales recientes, o de, digo, no sé si tan recientes, pero que están convirtiéndose en paradigmas en la academia de la ciencia política, de la política educativa y de las políticas públicas, van finalmente presionando los sistemas educativos hacia transformaciones de nuevas cosas, que esperemos que sean buenas, porque no necesariamente todo lo nuevo es mejor, pero finalmente sí están generando algún efecto, y es una forma de ir observando este tránsito, si bien lento, como lo señala Claudia, también efectivo en el término de que tiene efectos prácticos en la forma de gobernar el sistema educativo y de desarrollar finalmente los procesos educativos, particularmente en México. Bueno, agradezco al maestro Juan Carlos su apoyo, ¿no?, como coordinador de la licenciatura, y pues les agradezco a ustedes por escuchar y por asistir a esta presentación. No solamente con la presentación del libro abre una serie de reflexiones en torno a la gestión y al concepto de administración, que también hay una gran polémica que hay que seguir discutiendo en la carrera de administración educativa, y el término de gobernanza, que es también trascendental en este libro. Quiero darle la palabra al maestro Marco Antonio Aquino para que nos haga los comentarios en torno al libro. Buenas tardes a todos. Bueno, pues hace algunas semanas estuvimos aquí reunidos para la presentación de la guía de la doctora Claudia Santiso. En esa ocasión, un colega, la doctora Rocha, aquí presente, había mencionado que ella, como leyó el libro antes, se le hizo el mejor complemento, el mejor escenario para la presentación de la guía. En mi caso, yo no había leído el libro, no había tenido oportunidad de leer el libro, y cuando leí la guía, lo que comenté la vez anterior era que resultaba de un gran mérito el volver aterrizable la teoría, que era un camino poco afortunado, el de muchos teóricos, autores, académicos, investigadores, que para dar el paso hacia establecer lo concreto, en este caso otorgar una herramienta práctica, se perdían. Este viaje de la teoría a la realidad siempre causaba estragos, o siempre causa estragos en el mundo académico, y que lo que había logrado la doctora Santiso resultaba de gran mérito. Ahora que ya leí el libro, que ya tuve oportunidad de leer el libro, y el cual pues evidentemente recomiendo ampliamente, me doy cuenta que también es un excelente manejo de la teoría. Y voy a hilar este comentario con lo que curiosamente hemos comentado en algunas clases y hemos comentado en algunos foros. Cuando tratamos de jerarquizar, de ver quién es quién en la academia o en la investigación, un requisito o una de las cosas en la que nos fijamos es quién es capaz de decir de manera clara y sencilla cómo va a abordar un tema, cómo va a decir lo que tiene que decir y resumir exactamente de qué se trata el asunto. Es decir, yo voy a decir tal cosa, ese es mi tema, y el método que voy a emplear para decir tal cosa, para demostrarlo o conjeturarlo, es el siguiente. Eso también resulta de un gran mérito y también lo tiene la doctora Santiso en su libro. Dice exactamente el tema de lo que va a tratar, sus alcances, y también presenta la metodología a emplear. Entonces ese es como el tip, como el camino a seguir para darse cuenta quién está arriba y quién está abajo en una escala de calidad en la divulgación, en la publicación de obras. Y también reconozco ese mérito en la doctora Santiso. El libro inclusive, me uno a lo que dice el doctor Bertis, llega en un momento más que pertinente, pero además tiene una utilidad que yo aquí quisiera resaltar. A veces los profesores tenemos un poco de problemas a la hora de seleccionar bibliografía o de ir puliendo las notas en las que los alumnos se van a apoyar durante un curso. Pues este libro, cuando habla del aprendizaje organizacional,
debería de incluir el espacio de teoría de la organización. Cuando habla sobre los procesos de política educativa, del enfoque de redes de política, debería de incluirse en los espacios de política pública. Cuando habla sobre la planeación, de abajo hacia arriba, cuando habla de la evaluación, más allá de un instrumento fiscalizador, sino como un elemento central del aprendizaje organizacional que permitirá monitorear los efectos de las reglas formales e informales de una gobernanza, pues ese tema debería de incluirse en el curso de planeación y evaluación educativas. Es decir, es una gran ayuda, es un gran soporte que podrá ser utilizado por esta comunidad de la licenciatura en Administración Educativa de hoy en adelante, y eso yo creo que también es una noticia muy buena para nosotros. Esta presentación de este libro, yo creo que aparte de ser paradigmática en el sentido del momento en el que viene, creo que contribuye mucho al debate. Decía el maestro Juan Carlos Pérez que este tipo de eventos tendría también que contemplar el formato de mesa redonda, un formato de análisis, y comparto desde luego esa preocupación, esa misión por tratar de agilizar el debate en otras formas, a veces no propias o no tan formales como un foro académico, pero creo que vendría en buen momento. El libro habla sobre evaluación, habla sobre planeación, toca el debate, el viejo y añejo debate de la eficiencia contra la equidad. Es decir, se presta para mucha discusión, se presta para polemizar. Comentaba el doctor Bertis que no habría que abandonar el concepto de eficiencia económica, sino que habría que complementarlo. Yo también me uno a ese debate, pero en una posición quizás no tan contraria, pero sí no compartiendo ese punto de vista, ¿no? Creo que en política de educación sí tendríamos que replantearnos el término de eficiencia económica, al menos en el sentido, en el rigor, que todos lo conocemos como la mejor asignación de los recursos. Pero aún más, la eficiencia también se contrapone contra la participación. También está en el otro extremo de la democracia. Cuando nosotros abrimos la discusión hacia una generalidad de opiniones, vamos a perder alcance técnico en la toma de decisión. Si ahorita ustedes fueran padres de familia o profesores de una escuela y la doctora Santizo estuviera exponiendo la manera en la que mejoraríamos la calidad educativa de los niños, la opinión del experto sería el máximo alcance técnico de lo que debe de hacerse o cómo debe de evaluarse. Sin embargo, si abrimos la discusión, evidentemente la participación de toda la colectividad va a hacer que esta multiplicidad de enfoques y de ideas le quiten alcance técnico a la propuesta. Este debate no ha sido superado. Sigue vigente este enorme dilema entre cómo alcanzamos mayor participación social, cómo alcanzamos mayor democracia en la toma de decisiones, cómo hacemos partícipes a los padres de familia y a los profesores sin perder el alcance técnico, sin perder el sesgo o caer en el terreno de lo valorativo, de lo que para algunos es un rumbo adecuado y lo que para los otros es un rumbo extraviado. Entonces, es un análisis muy interesante, es un aporte adicional del libro, el poner el dedo en la llaga en este tipo de debates. Existe otro que también yo quisiera resaltar, ¿no? Más allá de los casos prácticos de Nayarit, de Querétaro y de Colombia, que bueno, dicho sea de paso, arrojan un análisis sumamente reflexivo sobre las buenas prácticas en la gestión escolar, el debate que quiero resaltar es el del conflicto. Sabemos que el conflicto siempre va a estar presente, ¿ok? Dice la doctora Santizo, bueno, eso no equivale a no estudiar la participación social, y el enfoque de redes no implica que sea omitido el conflicto. Yo lo pongo en contrasentido con el orden. Cuando existe conflicto, lo que está en el otro sentido, en la otra acera, es el orden. A veces
no se va a contraponer contra el consenso, porque no siempre se genera consenso. Quiero decir que entonces el consenso puede o no darse, pero el orden es el que debe de prevalecer, y se puede alcanzar orden aún con la presencia del conflicto. Entonces es otra línea discursiva muy interesante que también aporta bastante para el debate. En realidad son más o menos una docena de encuentros conceptuales, teóricos y prácticos que los administradores de la educación podemos encontrar, identificar fácilmente en esta obra. Yo simplemente para recapitular diría que honestamente considero que es una obra que a partir de ya debería considerarse referente por el momento en el que sale y por la clase de debates argumentativos y de los puentes teórico-prácticos que la doctora Santiso nos proporciona con su obra. Y con eso terminaría mi comentario. Yo quisiera, antes que nada, hacer una atenta invitación a todas y todos a que compraran el libro. En realidad el libro y sobre todo también la guía es muy importante que ustedes revisen, analicen, discutan en el salón de clase con sus maestros estos dos libros. En primer lugar, ¿por qué? Porque tiene bondades, tiene fortaleza estos dos libros. Tiene la parte de ser un libro, este libro tiene la peculiaridad de ser un libro pedagógico con una visión académica que nos sirve para polemizar al interior del salón de clase. Es decir, esta parte que el doctor Bertes hablaba en torno a ver a la administración escolar o la gestión, y la doctora Claudia nos hacía mención en una nota al pie, decía: no voy a tomar en consideración el concepto de administración, sino gestión escolar. De ahí hay una gran polémica en la carrera de administración educativa que todavía no se agota y que es necesario que ustedes también estén enterados. ¿Qué pasa entonces con la gestión escolar, la administración educativa? Creo que estas bondades que tiene el libro nos dan pie para que podamos analizar y reflexionar en torno a lo que es nuestra visión o visión como administradores educativos. Y por otra parte, la guía. En la presentación que se hizo sobre la guía, hacía comentario a la doctora: ¿por qué una guía y no un manual? Creo que también dentro es parte de una gran polémica, y hablar también de cómo un libro pedagógico en donde nos hace ver las cuestiones teóricos, el planteamiento de lo micro, lo meso y lo macro. Esto ustedes los están viendo en Introducción a la Investigación y en Métodos de Investigación. Toda esta gran visión teórico-metodológica de cómo abordar un objeto de estudio. Por eso creo que les hago una atenta invitación a que lean, que compren el libro y que vean también la guía, que es la parte también operativa de un documento que da fe de el alcance que tiene un trabajo interdisciplinario, el trabajo que tiene analizar en el salón de clase con los padres de familia y el entorno cultural de una región. Y bueno, doy pie con esta serie de reflexiones a la serie de preguntas y respuestas por parte de ustedes.